Vimos en el anterior módulo que hay una tensión irresoluble entre nuestra condición individual y nuestra condición social. Y esa irresolubilidad tiene que ver con cómo son nuestras sociedades. Hay un problema vinculado a la escasez, ¿no?, de bienes materiales, y le hemos encargado a la economía que gestione la escasez. Fíjese que es importante que entendamos que la economía no tiene como misión construir escasez, sino gestionar la escasez. La división del trabajo es el elemento, ¿no?, la división técnica del trabajo. Marx se quejará de por qué la división técnica genera división social. Porque alguien que es esencial, por ejemplo, los que recogen las basuras, están en la escala baja de la sociedad, cuando si no se recogieran las basuras nos comerían las ratas, ¿no? Porque la división técnica genera división social. Y eso es uno de los elementos que en sociedades igualitarias convendría tender, ¿no?, a disminuir. Bastaría, por ejemplo, como pagando buenos sueldos a quien tienen trabajos más duros. Decía que al final la economía gestiona la escasez y permite la reproducción social. Por eso esa tensión hacia el igualitarismo y a la existencia de unas condiciones mínimas, vitales en cualquier sociedad que no quiera desintegrarse. Vimos también que hay un problema del conflicto, del choque constante entre los individuos y la sociedad por esta condición egoísta, que es evidente, o también por cuestiones de discusión acerca de cómo queremos que sea la sociedad, ¿no? Hay un elemento muy claro, ¿no?, de el egoísta contra el conjunto, esa sociedad donde el que gana se lo lleva todo, pero también puede haber grandes discusiones acerca de cómo queremos que sea la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en discusiones religiosas. Por tanto, la política utiliza el poder para gestionar los conflictos y pacificar las sociedades. Veamos también que la paz interna y la paz externa es el corazón de la construcción estatal desde el Leviatán de Hobbes. Vemos también que el subsistema normativo tiene que gestionar la tensión centrífuga de nuestras sociedades, la tensión hacia nuestra condición individual, hacia la anomia, que diría Durkheim. Utiliza la idea de reciprocidad, que si se dan cuenta ustedes es la que sostiene las leyes, para conseguir al final integración social. Y luego nos ponemos las últimas gafas, que son las gafas de la cultura, que son las que van a gestionar pues la falta de sentido ante la muerte, esta pregunta que nos hacemos como poseedores de un cerebro que nos hace construir preguntas para las cuales no tenemos respuesta. Ese Heidegger que plantea que somos un devenir para la muerte tiene que ver con que nuestro cerebro, que se piensa a sí mismo, este cuaderno no se puede pensar a sí mismo, pero nosotros sí nos podemos pensar a nosotros mismos y tenemos siempre esa duda permanente de qué ocurre aquí, ¿no? Piensen ustedes que somos los únicos animales que enterramos a nuestros muertos. Los elefantes no entierran a sus muertos, eso es un mito de las películas de Tarzán, de los monos, ¿no? A lo sumo reconocen, ¿no?, los restos, los huesos de algún miembro de la manada cuando el camino de vuelta los encuentran. Pero somos los únicos que enterramos a nuestros muertos, coincidiendo en el desarrollo evolutivo con el desarrollo del habla. En el 500.000 a.C. descubrimos el fuego, hay como 300.000 años donde hay gente que sabe hacerlo y no lo cuenta, y por eso el mito de Prometeo es un mito repetido en todas nuestras culturas. Y es muy importante entender que en torno al fuego, en torno al hogar, desarrollamos el lenguaje. ¿Y qué hacemos cuando desarrollamos el lenguaje? Empezamos a enterrar a los muertos de una manera ritual. Es decir, Dios empieza a existir cuando le ponemos nombre. Y no fueron nuestros antepasados cromañones, sino que fueron los neandertales extinguidos quienes empezaron a creer en esa idea de trascendencia. Por tanto, la cultura se encarga de solventar el sinsentido a través de la construcción de ideas de trascendencia, de identidad, de ética y de amor, para conseguir, ya digo, una idea de felicidad, ¿no? Vivimos en sociedad, fíjense ustedes, para ser felices. Y planteaba que las dos grandes construcciones de felicidad, de felicidad y también de trascendencia son, decíamos, la religión y la nación. Y claro, no perdamos de vista que los grandes portadores de esta idea de identidad, de ética, de amor y de trascendencia son las familias, es decir, que es la familia de alguna manera la que socializa en este comportamiento. Bien, el siguiente paso que tenemos que dar en la teoría del Estado es lo que llama Bob Jessop el enfoque de los tres elementos. El enfoque de los tres elementos es el clásico de George Jelinek, y vamos a borrar la pizarra. Jelinek en 1900 plantea la Staatslehre, es decir, plantea la teoría del Estado. Y es muy importante ese trabajo de
de Jelinek porque es el que después va a, de alguna manera, usar Max Weber para hacer todo su desarrollo estatal. Jelinek es el que va a establecer la teoría de los tres enfoques, ¿no?, que va a retomar también Bob Jessop y que forma parte, ¿no?, de la explicación tradicional en todos los manuales de la teoría del Estado. Él plantea el Staatsgebiet, el territorio, el Staatsvolk, es decir, la población, y el Staatsgewalt, es decir, la administración. Jessop va a añadir un cuarto, pero vamos a mencionar básicamente esos tres elementos. El territorio ha formado parte, decíamos antes, del sustrato propio de los estados. Es decir, la Reforma protestante permitió, con esa lectura autóctona, ¿no?, de vernácula de la Biblia, romper la condición imperial del papado o de otros imperios y permitir que hubiera una lectura que va a desarrollar al final los estados nacionales basados en una propia lengua. El territorio se va a fijar a partir de la Paz de Westfalia de 1648, eso se va a trasladar, por supuesto, a América Latina y va a generar algo que Benedict Anderson va a expresar con mucha contundencia, ¿no?, las naciones como comunidades imaginadas, ¿no? Creo que esa autocomprensión de nosotros mismos como parte de una comunidad compartida la miramos en términos míticos como españoles, argentinos, mexicanos, bolivianos, pero el desarrollo histórico podría ser radicalmente diferente. En mi país, en España, podría ser perfectamente factible que Cataluña perteneciera a Francia y que Portugal fuera una comunidad autónoma española. En cambio, cuando alguien discute en términos nacionales, hay profundas discusiones. ¿Por qué? Por lo que decía antes de que la nación tiene que ver con la trascendencia. Y cuando discutimos en términos de identidades religiosas o de identidades nacionales, por lo común nos ponemos profundamente nerviosos. Démonos cuenta de que en el territorio ha sido donde ha funcionado básicamente en su desarrollo histórico el tema de la guerra. Por eso ha habido una gran discusión. Guinness tiene un libro famoso al respecto sobre cómo la coerción, en el libro también de Charles Tilly, es un elemento de fuerza que se opera sobre los territorios, ¿no? Tampoco es tan extraño pensar que los territorios eran el espacio también bajo cuya jurisdicción te iba a producir riquezas y te iba a mitigar las amenazas, ¿no? El gran enemigo de un señor feudal siempre va a ser el señor feudal de al lado. Y de hecho, cuando se llegue a una construcción compartida entre la monarquía constitucional y la burguesía que va construyendo un mercado nacional, sobran las murallas, sobran eso que hoy nos parece tan hermoso en algunas ciudades, pero que no eran sino límites aduaneros. Bien, después de este elemento del territorio, hoy amenazado, ¿no?, por la globalización, tenemos el Staatsvolk, ¿no?, es decir, la población. Repitamos que la población siempre ha sido un elemento muy vinculado también al poder de un Estado y a su capacidad tanto de defenderse como de amenazar a sus vecinos. Creo que en el elemento de la población es muy relevante entender el papel que va a desempeñar esa idea de reciprocidad. Decíamos que la reciprocidad es el elemento central de la vida social, ¿no? Entonces, el territorio que está fijo, al cual se le ponen unas fronteras, tiene que operar dentro de la ciudadanía que hay ahí algún tipo de compromiso de reciprocidad para irse encontrando entre ellos, y por eso es necesario cementos sociales. Ya hemos visto que uno es la ley, otro es ese sentimiento unitario de nación. Creo que es muy importante también en ese comportamiento ciudadano el reparto de las riquezas, ¿no? Es muy interesante ver la construcción de los estados fuera de la mítica, por ejemplo, en el oeste norteamericano de las películas de John Ford, ¿no? Pero si uno mira series como Deadwood o mira películas como la de Tommy Lee Jones, Sombra de Honor, el papel de las mujeres, ¿no?, en la conquista del oeste, hay ahí de todo menos épica, ¿no? Son elementos terribles, elementos de frontera,
donde es la fuerza la que de alguna manera va construyendo esos equilibrios que terminan construyendo un Estado que, si quiere ser permanente, tiene que garantizar a todos sus integrantes unos mínimos. Y hay otro elemento que mencionábamos antes también, que tiene que ver con el tercer aspecto, el Staatsgewalt, es decir, la administración. Hemos explicado desde Jelinek que un Estado es un territorio con una población y una administración que tiene que tener legitimidad para que sea obedecida por parte de los miembros de la sociedad. ¿Qué significa esto? Significa que el aparato del Estado tiene que tener una lógica, que ahora la veremos con más detenimiento, una lógica que cuando menos implica tres aspectos. Una lógica de supervivencia de lo que son sus propios intereses. En esa lógica de supervivencia tiene que ayudar, ser útil al funcionamiento de la sociedad, y tiene en tercer lugar que de alguna manera garantizar que el desarrollo de esa comunidad se hace en virtud de lo que está realmente queriendo esa comunidad. Y por tanto creo que el conocimiento, la estadística, las primeras estadísticas son del siglo XIX, el conocimiento de cómo opera la ciudadanía se convierte en un elemento esencial del Estado. Fíjense ustedes en un dato que creo que es muy relevante, y es que hasta la Revolución Francesa todas las utopías son estatistas, ¿no? Sea la República de Platón, la Ciudad del Sol de Campanella, la utopía de Tomás Moro, pero a partir de la Revolución Francesa todas las utopías son antiestatistas. ¿Por qué? Porque se desarrolla un nivel de conocimiento terrible. Hay una novela obligatoria de Stefan Zweig, que es el Fouché, ¿no? Que es este personaje que al principio es el carnicero, ¿no? En los momentos más terribles de la Revolución Francesa, está con Robespierre, traiciona a Robespierre, se va con el directorio, traiciona al directorio, traiciona previamente al rey, apoya que le corten la cabeza a Luis XVI, trabaja con Napoleón, conspira para derribar a Napoleón, y este personaje oscuro es director de policía, ¿no? Este personaje oscuro, como ministro del Interior, va generando una estructura de conocimiento que le permite al Estado tener algo que vamos a ver a lo largo de este seminario. Tiene el Estado un elemento de descompensación por su capacidad de tener cosas que difícilmente pueden tener las mayorías. Les apunto una idea que les invito a que la vayan apuntando, porque creo que forma parte del corazón de la posibilidad de entender el Estado, y es la condición representativa del Estado por definición. Cuando en 1848 Marx y Engels definen en el Manifiesto Comunista el Estado moderno, le ponen un adjetivo, uno. Miren ustedes la gama enorme de adjetivos que podrían haberle buscado, pues le buscan uno, y dicen el Estado moderno representativo. Es muy importante, ¿por qué? Porque el Estado va a tener la capacidad de representar siempre al conjunto. Y por tanto aquí hay un elemento que yo creo que es el corazón de la discusión con el texto de Bob Jessop, ¿no? Ese Estado que es representativo siempre va a tener la capacidad de, en un grupo pequeño, representar al conjunto. Y por tanto, ahí aparece un texto de Norbert Lechner, un autor alemán afincado en Chile, nacionalizado chileno, fallecido desgraciadamente, donde él planteaba la estrategia de la minoría consistente, ¿no? La capacidad de unas minorías de articularse como determinadoras de la suerte de la mayoría. Bueno, el Estado es un sitio excelente, ideal, el sitio por excelencia, y por eso el Estado es la máquina más perfecta de construir obediencia, donde esas minorías consistentes pueden desarrollar toda su fuerza. Es muy importante entender en el planteamiento de Jessop que hay que incorporar un cuarto elemento. Hemos visto que en estos tres grandes elementos todo está cambiando. En el elemento del territorio varía profundamente. Es decir, que nos encontramos, por ejemplo, en España está, creo que, la tercera ciudad más poblada del Ecuador, ¿no? En las afueras de Madrid, porque viven más de 100.000 ecuatorianos. De hecho, el presidente de Ecuador suele ir a España a hacer campaña. De la misma manera que históricamente también nos veíamos a los partidos tradicionales venir a América Latina a hacer campaña, sobre todo en Galicia o en el País Vasco, porque los emigrantes determinaban al final las elecciones. En un mundo globalizado, la población ya no está anclada a un territorio.
Por tanto, cuando tú miras el territorio, lo ves variado. Por ejemplo, en España, la Unión Europea, esa integración suprarregional, ha variado radicalmente los tres elementos del Estado. Ha variado la concepción del territorio, ha variado la concepción de la población y ha variado la condición del aparato estatal. Pero fíjense ustedes, estamos en un momento histórico donde están reapareciendo formas antiguas, los imperios. Es decir, hay un comportamiento imperial que lo vemos expresado en Turquía, lo vemos expresado, por supuesto, en Estados Unidos, lo vemos expresado en Arabia Saudí, lo vemos expresado en Rusia, y parece que el siglo XXI recupera estas fórmulas antiguas. Estados globales, redes de ciudades, nos encontramos también con regiones subnacionales, es decir, que el desarrollo económico puede hacer que zonas del norte de Galicia, del sur de Galicia en España, tengan más relación con el norte de Portugal que, por ejemplo, con otras zonas de España. Bloques supranacionales, incluso si me apuran, un Estado mundial, ¿no? Y por tanto, estos tres elementos clásicos del Estado, hoy tenemos que repensarlos. Bueno, pues Bob Jessop nos obliga a aceptar un cuarto elemento. Nos plantea que tenemos la obligación de incorporar la idea de Estado. Territorio, población, administración legítima, idea de Estado. ¿Por qué? Porque va a plantear que la idea de Estado es la que de alguna manera va a coordinar una ciudadanía hacia unas metas colectivas compartidas. Creo que es muy relevante esta incorporación. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI tenemos que pensar que vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente. Vivimos en sociedades donde los parlamentos se han trasladado, por ejemplo, a los medios de comunicación. Vivimos en sociedades, se ha experimentado de una manera absolutamente evidente en América Latina, cuando se derrumban sistemas políticos corrompidos. Estoy pensando en la Cuarta República en Venezuela, los gobiernos de Menem en Argentina, estoy pensando en los gobiernos previos, ¿no?, a Evo Morales en Bolivia, cuando implosionan, ¿no?, esos gobiernos con sus respectivos partidos políticos. ¿Quién ha hecho las funciones de partido de la oposición? Los medios de comunicación, ¿no? El caso de Clarín en Argentina es muy evidente, y también la confluencia entre estos nuevos poderes millonarios y los medios de comunicación, que a su vez van a reclamar para sí la libertad de expresión, cuando históricamente en el modelo liberal la libertad de expresión correspondía a la ciudadanía, mientras que en este nuevo modelo la libertad de expresión corresponde a unos medios de comunicación que quieren hacer valer su derecho a tumbar gobiernos elegidos democráticamente. Por tanto, yo creo que es muy importante el planteamiento de Jessop de incorporar la construcción de ideas, sobre todo porque, como buen lector de Gramsci, va a entender que la construcción de la hegemonía está profundamente vinculado a esta construcción ideológica, y que, por tanto, los diferentes modelos de Estado que se construyen van a marcar también hacia dónde se va. En el caso de Europa, por ejemplo, una cosa novedosa que ha emergido desde los años 80 por el giro neoliberal de la Unión Europea es personas que están replanteando el modelo de Estado ajeno a una Unión Europea que se caracteriza por poner en marcha un modelo neoliberal. Cosas imposibles de aplicar en el caso de Europa por parte de los propios estados, sean España, Francia, Italia, Portugal o Grecia, han sido aplicados por arriba desde mandatos de la Unión Europea. Y por tanto, hay toda una discusión que por vez primera está cuestionando a la Unión Europea. Una cosa muy novedosa, porque en Europa la Unión Europea era la garante del fin de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, cuando ahora se pone en cuestión es porque esa legitimación proveniente de la lucha contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial hoy estaba dando coartada para hacer políticas neoliberales. Por tanto, fíjense ustedes la importancia de la construcción de modelos de estados alternativos que se conviertan en hegemónicos y que sean los que permitan ir en una dirección u otra respecto del Estado. No olvidemos que el Estado es la máquina más perfecta de construir obediencia, y esto tiene mucho que ver con sus dos grandes deudores históricos: el ejército, ¿no?, que es el gran constructor de la potestas, de la capacidad de violencia, pero también la religión como el gran constructor de autoritas. Bien, todo este marco que hemos planteado
nos lleva a la definición clásica de Max Weber. Max Weber planteaba que podríamos definir al Estado como una institución política cuando y solo cuando su cuerpo administrativo reclame con éxito el monopolio de la violencia legítima para el cumplimiento de los órdenes. Vamos a detenernos 2 minutos en esta definición, porque es una definición muy inteligente, pero que tiene un gran problema, como señala Jessop. Dice que llamamos el Estado una institución política. ¿Qué es una institución? Una institución es un protocolo compartido de comportamiento. Es una institución política, por tanto es una institución en conflicto. Por favor, entendamos que si la esencia de la política es el conflicto, todos los conceptos políticos están en conflicto, están en disputa. El concepto de democracia está en disputa entre los que la entienden simplemente como un proceso de decisión sobre la base de las mayorías o quienes entienden que la democracia es un proceso sustancial que tiene que tender a la igualdad. El concepto de Estado está en disputa, el concepto de derechos humanos, cualquier concepto político está en disputa, ya lo planteó en su momento tanto Walter Benjamin como Carl Schmitt a comienzos del siglo XX. Por tanto, hay un elemento muy importante en esta definición. El Estado es una institución política, es decir, es un protocolo compartido de comportamiento que tiene que ver con la política, es decir, que tiene que ver con la definición de metas colectivas que todos van a tener que cumplir. Les dejo aquí, solamente se lo apunto, una definición de política. Creo que decir que la política es el arte de lo posible es una definición pobre. Creo que la política tenemos que entenderla como ese subsector social que les hablaba, que tiene que ver con la construcción de paz, es decir, de metas colectivas que todos tienen que cumplir y por eso el poder es la garantía. Y por tanto el poder tiene ese elemento coactivo, pero tiene ese elemento también aglutinante de metas colectivas. Volvemos a la definición. El Estado es una institución política, es un protocolo compartido de comportamiento que tiene que ver con las metas colectivas de obligado cumplimiento, cuando y solo cuando, dice Weber, su cuerpo administrativo, fíjense, ya incorpora actores, incorpora la existencia de funcionarios, lo que nosotros vamos a definir luego como el núcleo duro del Estado, cuando su cuerpo administrativo reclama. Esto es muy importante entenderlo. Weber dice en alemán, in Anspruch nehmen. No dice que tiene el monopolio de la violencia física legítima, dice que lo reclaman. Y hay una diferencia, porque cuando tú reclamas algo es porque crees que tienes derecho. Aquí, ¿qué está haciendo Max Weber? Está siguiendo a su maestro Jelinek y al otro grande de la concepción de la teoría del Estado, Carl Schmitt, que ya saben ustedes que tenía un ligero problema, y es que era un nazi. Decía Carl Schmitt que él protego, ergo, obligo, es el cogito, ergo, sum del Estado. Carl Schmitt. ¿Con qué empieza la filosofía moderna de Descartes? Con el pienso, luego soy, pienso, luego existo. ¿Qué está diciendo Carl Schmitt? Que el Estado moderno empieza con el yo te protejo, luego te obligo. Es decir, lo que te está diciendo Carl Schmitt es que el Estado moderno empieza con el pacto feudo-vasallático. Dice Michael Mann en Las fuentes del poder social que el Estado nace como una asociación mafiosa. El Estado nos ofrece protección de ellos mismos, ¿no? Así nace el Estado, como la mafia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay un pacto, que es un pacto de tipo político. El Estado nos defiende, aunque sea de ellos mismos, y a cambio nos va a pedir el 10% de la cosecha. Bueno, esa idea de contrato, de pacto, aunque sea violento, plantea Carl Schmitt que es el comienzo del Estado. Y por eso, regresamos a la definición de Max Weber, el Estado no es el que tiene la violencia, sino el que la reclama. Y cuando tú reclamas es porque crees que tienes derecho a algo. El que reclama, ¿y qué reclama? La violencia física. ¿Pero qué tipo de violencia física? Legítima. Es decir, no es una violencia física arbitraria, sujeta a la voluntad del que la ejerce, no. Weber, que es era una persona muy inteligente, entendía que esa violencia física tenía que estar legitimada. Es lo que hace que si uno va por la calle y un cualquiera dice, oiga, deténgase, y tú puedes seguir tu marcha, pero si un policía te dice, deténgase, tú te detienes, también dependiendo de los sitios, ¿no? Pero te detienes en virtud de que ese policía está representando la voluntad colectiva. El Estado, por tanto, en la definición de Weber, reclama la violencia física legítima y termina Weber para el cumplimiento de los órdenes, ¿no? Que de alguna manera es una definición un poco, esta última parte, abstracta, porque lo que se presupone es que esos órdenes son los marcados por la sociedad. ¿Cuál es el problema
de esta definición de Max Weber, que es la que hemos utilizado históricamente. Bueno, que de alguna manera magnifica el papel del Estado. Es decir, que convierte el Estado prácticamente en un instrumento neutro al servicio de los intereses de la colectividad. Y ahí Bob Jessop, en la estela de Nikos Poulantzas, de Althusser, es decir, de toda la teoría marxista del Estado, va a entender que hay elementos de priorización de los intereses de clase en el Estado que quedan fuera de foco en la explicación de Weber. Y por tanto nos va a plantear una definición diferente. La definición diferente que nos va a plantear Jessop tiene una salvedad previa, porque nos dice Jessop, definir al Estado es que es bien complicado y nos puede llevar a discusiones eternas. Va a invitarnos a un acercamiento a la definición, pero luego nos va a hacer una recomendación. ¿Y por qué no, en vez de intentar definir el Estado, definimos el poder del Estado? Es decir, la capacidad manifiesta del Estado a la hora de conseguir, bueno, pues transformar las cosas. Bueno, la definición del Estado que nos da Bob Jessop, y con eso terminamos este módulo, es una definición que él llama de los 4 elementos. Incorpora los 3 elementos clásicos del Staatsgebiet, el territorio, el Staatsvolk, la población, el Staatsgewalt, de la administración, y la Staatsidee, es decir, la idea de Estado. Y dice así: el núcleo del aparato estatal está compuesto por un conjunto relativamente unificado, fíjense ustedes que habla de un conjunto, relativamente unificado de instituciones y organizaciones que están empotradas en la sociedad y que están formalizadas socialmente y que son estratégicamente selectivas. Esto sería el Staatsgewalt, el Estado como administración, cuya función socialmente aceptada es la de definir y aplicar decisiones colectivas vinculantes para los miembros de una sociedad. Ahí está el Staatsvolk, la población, de una determinada área territorial. Ahí está el Staatsgebiet, el territorio. Y ahora fíjese lo último: en nombre del interés común o la voluntad general de una comunidad política imaginada que se identifica con ese territorio, es decir, la Staatsidee. Se lo leo otra vez y terminamos el módulo. El núcleo del aparato estatal está compuesto por un conjunto relativamente unificado de instituciones y organizaciones empotradas en la sociedad y formalizadas socialmente, y que son estratégicamente selectivas, administración del Estado, cuya función socialmente aceptada es la de definir y aplicar decisiones colectivas vinculantes para los miembros de una sociedad, la población, de una determinada área territorial, el territorio, en nombre del interés común o la voluntad general de una comunidad política imaginada que se identifica con este territorio. Fíjense que esto último implica no que sea verdad, no que tenga ningún tipo de fundamento objetivo, sino que es una comunidad política imaginada que se identifica con ese territorio, que es la idea de Estado. Como ven, hablar del Estado es de todo menos sencillo. Nos vemos en el siguiente módulo.